Bendecidos amados, estamos de vuelta con un nuevo podcast y hoy vamos a hablar un poco sobre esa cuestión de que si Dios envía pruebas o no para aprobar a sus hijos o para ver si ellos serán aprobados. Es muy cierto que en Cristo Jesús nacemos completos. Si bien no es el tema de este podcast, podemos decir sin miedo a equivocarnos que en Cristo nacemos completos. Cuando digo nacemos, obviamente que me refiero, como siempre digo, a nuestro espíritu, a nuestro hombre interior o al corazón, como la Biblia lo dice muchísimas veces. El espíritu nace perfecto en Dios, recto. Ya no tiene las imperfecciones de antes, de hecho la persona de antes ya no existe. Hay un nuevo espíritu, perfecto, santo, justo y puro en Dios. Pero esa perfección y esa vida, naturaleza de Dios que está en el Espíritu, necesita tener colaborando con ese Espíritu para fluir el alma tratada diariamente o la mente renovada, que es el término bíblico exacto, con la palabra de Dios. Luego el cuerpo que necesita ser disciplinado. Entonces muchas veces el ser humano va a pensar que no está completo en Dios, que por ejemplo el fruto del Espíritu de Gálatas 5 no está pleno, no es que no está, tampoco necesita ser pasado por procesos para poder ser adquirido, sino que simplemente el hombre necesita entender que su alma, que es el centro de sus emociones y del intelecto, de la mente consciente, necesita ser constantemente tratado con la palabra. Si no, parecerá que no hay nada de lo que la palabra dice en nuestro espíritu. Muchas veces siquiera nos damos cuenta que el poder de Dios habita en nosotros. La persona del Espíritu Santo está en nosotros. ¿Por qué? Porque nuestras emociones nos hacen sentir de forma limitada. Pero debemos ir a la Escritura y mirando lo que dice la Escritura sobre lo que ya sucedió con nosotros y lo que ya tenemos, caminar en eso en fe. Ese es el gran secreto, caminar en eso en fe y la vida de Dios, Zoe y naturaleza divina, que fue depositada en nuestros corazones en la experiencia del nuevo nacimiento, va a poder fluir libremente. Pero dicho esto, quiero hablar basándome en Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 3 hasta el versículo 7, para no perder el contexto, que dice lo siguiente. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquí referencia al nacimiento de nuestro espíritu, realidad de la nueva creación. Verso 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Verso 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es muy interesante explicar lo que dice el verso 5. El verso 4 está muy claro, que nuestra fe, dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea, nuestra fe en Dios y en su palabra nos guarda por medio del poder de Dios, o sea, hace que el poder de Dios actúe guardándonos, ¿no?, mientras estamos aquí. Y la segunda parte del versículo dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada. No quiere decir que no somos salvos, sino que está hablando de la conclusión o la consumación de esta salvación, que está preparada, como dice acá, para ser manifestada en el tiempo
postrero. Repito, no quiere decir que usted no está salvo. La Biblia dice que cree en el Señor Jesucristo y será salvo, o sea, es un hecho. Yo no puedo negar lo que dice la Escritura, pero esa manifestación plena, con el cuerpo glorificado y todas esas cosas que pasarán en los últimos tiempos, como dice acá, será manifestada en el tiempo postrero, el tiempo exacto de Dios. Verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Vamos acá, los versos 6 y el 7 son los dos versículos clave para entender esto, y son textos donde se basa una doctrina de que el cristiano va a ser probado, ¿no? Dice, bueno, ustedes se alegran en el poder de Dios, en esa herencia incorruptible, pero, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, o sea, no está diciendo, no está afirmando que el creyente debe pasar por distintas pruebas, sino que está diciendo, ustedes, hermanos, si usted va al versículo 1, usted va a saber a quién se dirige la carta, ¿no? Dice, a los expatriados de la dispersión, o sea, judíos cristianos, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Está hablando específicamente con esos hermanos. Y les está diciendo que si es necesario, por un poco de tiempo, ustedes van a ser afligidos en diversas pruebas. Acá no dice que Dios es el que envía pruebas. De hecho, no se ve en ninguna forma en el Nuevo Testamento Dios enviando una prueba, ¿no? En el concepto de un test, de un examen o algo que te va a refinar para que vos puedas servir a Dios, ¿no? O ser aprobado, sino que está diciendo, mira, aunque hay alegrías, soy redundante en esto para que se entienda, por un poco de tiempo posiblemente ustedes están dispersados, viviendo la vida cristiana, pero están siendo perseguidos, no se olviden. El tiempo del Nuevo Testamento era un tiempo de persecución extrema. Posiblemente, por eso dice si es necesario, y me encanta esto, porque no pone como algo que sí o sí tiene que pasar, sino que si es necesario, ustedes van a pasar esas aflicciones, esas diversas pruebas. Verso 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vamos a entender, para que sometida a prueba vuestra fe, repito, aquí no dice de ninguna forma que Dios pone pruebas o que puso pruebas a esos hermanos a quienes está escrita esta carta, sino que cuando vengan esas pruebas, que son situaciones, en el caso de ellos específicamente, la persecución y todo lo que conlleva esto, en nuestro caso, si contextualizamos en los tiempos de hoy, pueden ser problemas, circunstancias, situaciones muy difíciles que pasamos o que podemos llegar a pasar. Dice que nuestra fe es sometida a prueba con esto. O sea, tenemos que andar en esa fe. Es ahí donde se ve nuestra fe en el Señor en medio de estas situaciones. Y dice que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Y hace una comparación con el oro, el cual el oro, aunque es perecedero, se prueba con fuego. De la misma manera, ¿no? Nuestra fe, ella llega a ser probada con el fuego, las situaciones difíciles, y que ella puede ser hallada en alabanza, o sea, usted con su fe puede ser encontrado en alguien que alaba a Dios porque utilizó su fe, dice gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, que su fe en las situaciones, circunstancias de la vida que son llamadas como pruebas, y que acá no dice que Dios las envía, va a producir alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo, nuestro Señor, sea manifestado por segunda vez. Amén. Debemos entender esto, que Dios no envía pruebas para aprobarnos. De hecho, cuando hablo de esto siempre digo, Dios es omnisciente. Es una palabra griega que dice que Él tiene toda la ciencia, es compuesta de dos palabras, omnis, todo, ciencia.
sabiduría o conocimiento, ¿no? Dios sabe todo, eso es lo que quiere decir. No sería coherente que Dios pone una situación difícil para saber si yo voy a poder pasarla para entonces aprobarme a un próximo nivel. Eso no tiene sentido. De hecho, nacemos en Dios listos para avanzar en todos los niveles. Ahora, esto va a manifestarse en la medida en que caminamos con Él, en la medida, y principalmente en la medida en que vamos conociendo la verdad. No se olvide el poder de la palabra. Juan 8:32, conoceréis la verdad, o sea, la palabra, las verdades de la palabra, sobre lo que sucedió con nosotros por estar en Cristo, lo que tenemos y podemos, y la verdad, la palabra, os hará libres, o sea, va a poder manifestar lo que uno muchas veces piensa que no tiene, lo que uno muchas veces piensa que tiene que ser probado para ser aprobado, para funcionar en otro nivel, lo que la Biblia no lo dice. ¿Sí? Entonces, no digamos que Dios envía pruebas. Las pruebas, en el caso de estos versículos y en el caso de nosotros hoy, son las circunstancias malas que vienen, o porque somos cristianos, o porque son situaciones que las vivimos por estar en una sociedad controlada por Satanás. Pero esas pruebas, ellas pueden hacer que nuestra fe sea aprobada. ¿Y cuando mi fe es aprobada? No por un examen de Dios, sino que estas pruebas son como el fuego al oro, que lo van a refinar y hacen que cuanto más yo uso mi fe se afirma, se fortalece y trae gloria a Dios y manifiesta la victoria de Cristo en nuestras vidas. Espero que usted haya entendido y no se olvide que usted es bendecido con toda la bendición. No será algún día, ya lo es.